absoluta, prueba absoluta. Tenéis unas bicicletas marcando ritmo por kilómetro. Ahora, hábito a la meta. Cerquita. No. Siguiente cruce, nos vamos a parar, ¿vale? ¿Sabes? No te pido. Exactamente. Estamos. Ahora, colócate el tercer cambio para marcar. Salimos.
mí es la primera vez que participo. Estoy muy contento, el recorrido muy bueno, teníamos que trabajar mucho, había un ambiente muy bueno, la gente amable y pues nada, la organización fue muy buena y estamos contentos. Estupendo, estoy muy contento y espero regresar el año próximo. A los ciclistas, ¿quiénes serán los ciclistas? boas, a verdade, o tempo acompañou, aínda que había bastantes costas, dábache tempo a recuperar, había llanos, bueno, bastante boas. É a segunda vez que a corro, da outra vez na general quedei de 100 e pico, esta vez quedei de 55, creo. Todo ben organizado, había bastantes puntos para darche auga, aparte do pensei que na máis que había o kilómetro 6, pero había 2 puntos máis, ben, bastante puntual, eso é importante, sí, disfrutei na moito.
posición, parece que tamén un conocido por todos nós, fai pouco tamén entre os primeiros clasificados na carreira da Torre de Hércules, o noso atleta tamén da Vila Coruña, Manuel Oliver Pérez Arias Nanúquez. Dorsal 6-6, Manuel, moi boa carreira, sí señor. Dorsal 29, vamos de Fernando Díez Gómez. Javier Sebane Cuba. Marca un 45 minutos. Vamos de José Manuel Teijeiro Iglesias. Dorsal 4-3, acaba de hacer. Ya se deben sobrepasados a los 42 minutos de carrera. Continúa el segundo lugar, es un fortísimo aplauso al finalizar la carrera de la Marta de Carles, también fruta y bebida para ir a la tarde. El ambiente impresionante, el circuito precioso pero muy exigente y menos mal que nos acompañó el tiempo, que estuvo fresquito, que si no, no hubiéramos acabado hoy. Y bueno, hay que decir que hay un par de tramos que ya le llega, pero como diría Murakami, hoy era un día para llegar corriendo y disfrutar, y hoy han sido las tres cosas.